Esta primera parte de la mañana tendremos las presentaciones Eva Ugalde y David Azurza, que vienen del País Vasco. Nos van a hacer una visión sobre cuál es el estado de los corales infantiles y juveniles allí en el País Vasco. Después Alfonso Lorriaga, que viene de Madrid, nos presentará un libro con materiales para adolescentes, él después nos explicará. Y Ramón Gil, en representación de AECOR, de la Asociación de Directores y Directoras de España, que también nos explicará un poquito el funcionamiento. Así que nada, bienvenidos y creo que disfrutéis. Un aplauso y así nos quitamos un poquito. Muchísimas gracias. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Estamos encantados de poder compartir con vosotros este trabajo que para nosotros ha supuesto un gran esfuerzo en todos los sentidos, una gran inversión de energía y de tiempo, y que creemos que es interesante, a pesar de que sea, y de dinero también, que a pesar de que sea un trabajo que tiene que ver con la realidad coral en el País Vasco, creemos que hay cosas que son interesantes para otras realidades de coros infantiles y juveniles. Y también creemos que es un esfuerzo realmente muy grande el que ha supuesto para nosotros, y realmente en cualquiera de los casos es importante, es interesante. No es tanto el hacer hincapié en los datos estadísticos de cuántos directores tienen, no sé qué, cuántos especialistas tienen, este tipo de cosas están todas recogidas en el informe que está aquí editado y que también lo podéis descargar gratis en PDF en la página web. No perdernos en todos estos datos estadísticos, y más un poco que entendáis el porqué, el para qué y la función que ha cumplido este informe en nuestra realidad. Creemos que esto realmente es lo práctico y lo interesante. Entonces, esperamos no aburrir mucho, porque no queremos meternos en datos tal. Si aburrís, levantad la mano y cambiamos de... Bueno, Eva Ugalde es la presidenta de la Confederación de Coros del País Vasco, yo soy el secretario técnico, y bueno, pues no ha podido venir la chica que realmente, la doctora Masa García, que es la que ha hecho todo el informe, que es la que suele presentar normalmente, y nos toca a nosotros. O sea que bueno, pues intentaremos hacerlo de la manera más amena y más adecuada posible. Bueno, pues yo os voy a contar un poco de dónde parte este estudio. La Confederación ya lleva trabajando muchos años. La Federación de Guipúzcoa en concreto también lleva muchísimos años trabajando en juegos de todos los coros, pero también en los coros infantiles. Y llegó un momento, hace 20 años, llegó un momento en el que el propio gobierno vasco, el Departamento de Cultura, nos pidió que hiciéramos un estudio. Entonces, claro, esto fue algo impensable, ¿no? En cualquier realidad coral, yo creo, porque que un gobierno autonómico que ve los recursos y el mandato de hacer esto, pues bueno, fue una suerte realmente. Entonces, quiero decir que ya es verdad que hemos partido con algo de ventaja, porque teníamos ese apoyo. Entonces, bueno, yo creo que ellos tampoco pensaron que iba a salir un estudio tan exhaustivo y tan redondo, pero claro, nosotros teníamos que aprovechar la champa, ¿no? Como decimos allí, la ola, y entonces sí que intentamos hacerlo muy bien. Por eso pues tuvimos dos doctoras, Marta García y Nuria Fernández Herranz, que se encargaron pues un poco de la parte más científica del estudio, porque ha sido un estudio científico, o sea, ya sabéis, los estudios científicos llevan unas reglas, unas maneras de hacer, una manera de recoger datos, etc. Entonces, tenemos una fiabilidad muy alta, porque las respuestas están en torno al 99 casi por ciento, con lo cual es muy fiable. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, pues al principio lo hicimos como cualquiera haría, pues bueno, vamos a hacer un cuestionario y que la gente responda. No funciona. Tuvimos que contratar a una persona. Oye, que no me has contestado el tal. Oye, que la pregunta esta te queda un poco así como en duda. Oye, ¿tenéis coro o no tenéis coro? Así. Pero gracias a eso, pues eso, ¿no? Los datos que tenemos son fiables. ¿Por qué queríamos datos fiables? Bueno, cualquiera que hace un estudio que
referencia fiable, por supuesto, pero claro, no había nada previo. Entonces no teníamos referencias, no teníamos nada con que comparar. Entonces queríamos hacer algo realmente real para que el día de mañana este estudio sea una referencia, para saber cómo hemos evolucionado, qué hemos hecho bien, qué no hemos hecho tan bien, y era un punto de partida. Para mí es importante también que entendamos que los políticos nos pidieron este estudio porque nosotros estábamos pidiéndoles que tomaran medidas para incentivar los coros infantiles. Entonces ellos te dicen, sí, vale, tú me cuentas que esto está muy mal, pero ¿cuánto de mal? Ponme los números, pues no sé, que está, o sea, que vamos en picado, que esto va peor, que hay menos niños, que hay no sé qué, bueno, sí, pero ¿cuánto? Pues no sé, no te sé decir. ¿Cuántos niños hay? Pues tampoco sé exactamente. No sé, pues no lo sé. Pues lo primero que hay que hacer es un estudio, punto. Y entonces, de ahí sale un poco toda esta historia, ¿no? En cuanto a los datos, como decía David, aquí está todo, que luego os podéis llevar estos ejemplares y veréis al final un QR donde podéis acceder a todo el estudio. Pero así un poco resumiendo los datos que son como más, bueno, los que nos afectan más, ¿no? O los que son más evidentes. Por ejemplo, que en el caso por lo menos del País Vasco, los colegios concertados o privados hay más coros que en los públicos, que existen escuelas de música que no tienen coro, lo cual ya es legalmente ilegal. El 75% de los chavales que cantan tienen entre 6 y 12 años, y luego en la etapa adolescente, ¿no?, tenemos ese bajón. Las chicas doblan a los chicos en participación. En cuanto a las actuaciones, la mayoría de grupos hace entre 1 y 5 actuaciones por año y además son autogestionadas, o sea, nadie los contrata, digamos, y son a nivel local. Y bueno, para nosotros algo significativo era que en las 3 provincias los números también son bastante desiguales, ¿no? En Guipúzcoa canta casi un 2% de la población infantil y juvenil, en Vizcaya un 0,80 y en Álava un 0,70. Pues claro, esto es demoledor para nosotros, y como confederación pues tenemos que intentar como mínimo que esos números se igualen, y si podemos aumentarlos pues mucho mejor. También queríamos terminar con una visión bastante arraigada que considera los coros infantiles y juveniles como algo subsidiario, una especie de cantera de coros adultos, ¿no? Y nosotros queremos reivindicar pues que el coro infantil tiene su propia producción artística, que tiene su propio repertorio y que sí puede ser considerado como un producto artístico de primer orden. Bueno, esto fue, digamos, una primera parte del estudio, es decir, analizar los datos objetivos que se han recogido. Participaron 134 coros. Cuando hablamos de coros estamos hablando de coros asociaciones, coros federados, también estamos hablando de coros de escuelas de música y de coros de conservatorios y de coros escolares, que igual no están federados, pero en el estudio se han contemplado todas las posibilidades y todas las variantes. Bueno, que estamos hablando para nosotros en la federación, un coro es el coro que está asociado, el coro que está federado, pero en este caso se han tenido en cuenta todos los niños que están cantando, todas las niñas, jóvenes, hasta, creo que incluso hasta 23 años, que estén cantando en este momento en el País Vasco. Se ha contemplado todo con una fiabilidad muy alta, es decir, creemos que es bastante real lo que se está recogiendo, ¿no? Y luego una segunda parte en la que se plantea, bueno, qué hacer con todos estos datos. Una hoja de ruta. Dice, bueno, si el panorama es un poco desolador, nos gustaría que fuera más, nos gustaría que fueran más equilibrados, que hubiera más conciertos y tal y cual, pero vamos a plantear qué haríamos para revertir esta situación, para mejorar esta situación, y plantear una hoja de ruta con una serie de propuestas, una serie de patas de actuación, de líneas diferentes, y bueno, pues ahí empezamos un poco a diseñar como diferentes posibilidades. Algunas de ellas ya están en marcha, pero bueno, vamos contando un poco ahora. Bueno, pues al final tenemos como unas líneas maestras
¿no? Que son las que guían todo el plan estratégico, digamos, que son tres. Una, fomentar las estructuras corales que apuesten por la creación y mantenimiento de coros infantiles juveniles. Dos, adoptar medidas en el ámbito de la dirección y la dinamización de los coros infantiles y juveniles. Y tres, impulsar iniciativas que promuevan pues, actividades, conciertos, etcétera, fomentando la colaboración entre la propia confederación, las federaciones provinciales y los diversos agentes institucionales y culturales. Digamos que esas son como las líneas maestras que permean toda la hoja de ruta o todo el plan estratégico. Entonces tenemos tres proyectos a desarrollar. Uno es la redacción de un marco profesional y laboral de referencia que responda a las necesidades de los directores. Porque, como sabéis, no hay, bueno, no sé si en el resto de España, pero allí no existe, no sé, un convenio de directores o un... Sí, era una manera de mejorar las condiciones en las que están contratados o están trabajando, a veces ni contratados, los directores y directoras de los coros infantiles y juveniles. El siguiente proyecto es la articulación de un estatuto de coro vasco como marco general de funcionamiento para todos los coros y por extensión para los infantiles y juveniles también. Y el tercer proyecto es el desarrollo de un plan estratégico orientado exclusivamente al impulso de los coros infantiles y juveniles. Después de darle muchas vueltas a por dónde empezar, porque claro... Esto es un trabajo absolutamente... Bueno, nos ha servido un poco como para clarificar ideas y para ver necesidades y puntos importantes, pero realmente al final pues te tienes que centrar porque tampoco tenemos un regimiento de personas a nuestro cargo, somos los que somos y nuestro tiempo lo que da de sí. Pero también queríamos hacer algo que diera frutos relativamente a corto plazo, porque teníamos a los políticos ahí como, ¿no? Bueno, venga, ¿qué vais a hacer? ¿No? Y entonces era el momento de hacer algo. No podíamos decir, no, mira, es que dentro de 5 años ya veréis que... Vale, dentro de 5 años vendrán otras cosas, que son un poco esos proyectos como más a medio y largo plazo, pero necesitábamos algo a corto plazo. Entonces decidimos empezar con 3 actuaciones. Uno, un plan de formación y orientación, un plan de dinamización y un plan de comunicación. Estos 3 aspectos pensábamos que eran básicos para echar a andar. El plan de formación, bueno, analizamos diferentes vías formativas disponibles, por ejemplo, la formación en dirección en el Conservatorio Superior, ¿no? En Musiquena, en nuestro caso, y habíamos detectado algunos huecos, algunas carencias que nos llevaron a pensar en un plan de formación para directores, digamos, para la vida real. Me explico. El que estudia dirección musical superior, hay pocos directores o pocos estudiantes que piensan en los coros de su pueblo como un posible trabajo, ¿no? Están mucho más orientados a la dirección orquestal, o si piensan en un coro, piensan en algo sinfónico coral, ¿no? Algo así. Claro, estamos viendo que al final de todos estos alumnos que se presentan a un grado superior, realmente la mayoría ni siquiera o no son del País Vasco, no van a terminar en el País Vasco trabajando, o tienen otras orientaciones, con lo cual de todos estos que estamos hablando, que son muy poquitos, porque tampoco es solamente de 4 plazas, si no me equivoco, por año son 3, o sea, que estamos hablando de 12 directores, de los cuales la mayoría o no son de aquí o van a terminar haciendo otras cosas. Entonces dices, bueno, y de todo esto, ¿qué nos llevamos en el mundo coral? Luego veíamos que, por ejemplo, en el itinerario, en la carrera de pedagogía, hay muchísimas más asignaturas ligadas al mundo infantil que en la propia carrera de dirección. Entonces, bueno, claro, nosotros veíamos que tú no le puedes vender la moto, hablando así coloquialmente, no le puedes vender la moto a los chavales de mira, te lo vas a pasar genial, ven al coro, que... y luego tienen delante de una persona pues, que no está capacitada para esa dinámica, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí veíamos un poco. Entonces hemos diseñado un plan de formación que ya hemos puesto a andar este curso, ya está terminando el primer curso, digamos. Es un curso de 2 años, una formación estable, semanal,
Entonces, en esta formación los directores tienen 2 horas propiamente de dirección y luego tienen media hora de canto aplicado y media hora de piano aplicado. Sobre todo es para luego poder llevar un ensayo, pues poder hacer un calentamiento básico, un buen calentamiento, tiene que ser. Y entonces en las 2 horas de dirección no solo trabajamos la dirección puramente, refiere por ejemplo al gesto, al repertorio, a análisis, educación auditiva, sino que hemos diseñado algunas sesiones en las que hemos traído a especialistas, por ejemplo, en psicología, para tratar temas como el liderazgo, la dinámica de grupos, el desarrollo evolutivo de los chavales, qué pueden hacer a qué edades. Hemos traído especialistas en técnica Alexander para cuidarnos también, ¿no? Y cuidar al terapista. Tenemos especialistas en gestión, porque al final a un director muchas veces le toca hablar con la sala, hacer el programa, pedir la subvención, al final somos nosotros para todo. Hemos tenido también un experto en tecnología, nos ha hablado de la IA, que viene fuerte, nos ha hablado de derechos de autor, de cómo gestionar compras de partituras. Bueno, pues entonces creemos que ha sido una formación bastante interesante porque viene a tierra, o sea, es lo que necesitábamos, no es algo teórico que se va a quedar ahí en los libros, sino que es algo que van a tener que utilizar. Y de hecho, ahora, después de Semana Santa, tienen que empezar con el proyecto final, que consiste en organizar un concierto desde cero, es decir, elegir el repertorio, trabajar con los... bueno, tienen prácticas externas también, tienen prácticas en las que nos hemos prestado, pues los coros que ya estamos en funcionamiento, entonces tienen 2 prácticas con coro mixto, otras 2 con voces iguales, otras 2 con niños, otras 2 con juveniles, y con esos coros van trabajando un repertorio que tienen que hacer al final en un concierto. Entonces tienen que hacer todo, diseñar el programa, el repertorio, ensayarlo, hablar con la sala, o sea, todo lo van a hacer ellos. Y bueno, veremos cómo sale, lo hemos hecho en Guipúzcoa porque como era un poco un proyecto piloto, no sabíamos si nos iba a salir rana, pues como nosotros somos guipuzcoanos, pues lo teníamos ahí cerquita y bueno, estamos contentos con el resultado. Es una formación de 2 años y este segundo año vamos a intentar empezar con un primero en alguna otra provincia, o sea, en Vizcaya o en Álava. Estamos ahí buscando candidatos. Básicamente, el problema con que nos encontramos es que para plantear este tipo de actuaciones dentro de una escuela de música, que sí es posible legalmente introducirlas, necesitamos que sea una escuela de música privada para poder decir, fulanito menganito son los profesores, profesoras, porque si fuera una escuela pública nos diría, bueno, pues el profesor de trombón, que es el que tiene libre, es el que daría, pues no, eso no puede ser. Entonces, necesitamos poder controlar quién va a dar lo que queremos que se dé y de qué manera, y la única manera era en una escuela de música privada. Y la única escuela privada que está adscrita o ligada a un coro es en este caso la del coro de San Sebastián, que es la que hemos utilizado para este primer avance o primer tanteo de este programa de Zuzendaria y de dirección coral. Es una formación cara, nos ha costado muchos miles de euros. Hemos tenido al gobierno vasco, como decimos, confió en nosotros para hacer algo. El alumno, si tiene una asistencia justificada, o sea, una asistencia del 80% o 70%, no me acuerdo exactamente, se le devuelve prácticamente toda la matrícula. Es una formación que a nosotros cada alumno nos cuesta un pastón, o sea, como 4.000 euros. Pero es verdad que luego ellos pagan, no sé si han llegado a pagar 200. Así. Entonces, bueno, es una apuesta, realmente es una apuesta. El año que viene no sé si podremos devolver tanto, pero sigue siendo una formación para ellos muy ventajosa. Y luego, bueno, esto sería un poco en lo que ya hemos puesto en marcha como plan de formación. Además, estamos marcando también un plan de dinamización que consiste en el plan de formación, es verdad que esto es algo que hemos implementado de manera que antes no existía, pero la Confederación tiene la Academia. La Academia de Dirección Coral, que es un curso de verano que lleva
3 años poniéndose en marcha, que sigue funcionando y que este año también hay una avalancha de matrículas, es decir, sigue funcionando, sigue habiendo muchos. Pero claro, esto es un curso de verano de una semana que cubre unas expectativas, pero no cubre todo, no cubre todas las necesidades que un director necesita. Y bueno, luego tendríamos el plan de dinamización. El plan de dinamización consiste en ofrecer plataformas, posibilidades para que los coros puedan tener más actuaciones, más movimiento, más dinámica, a fin de cuentas. Y bueno, pues una de estas posibilidades que se nos ocurrió fue lo que llamamos el plan Corukiri, que consiste en hacer unas cantatas, digamos, al uso, como pueden ser las de Cantania, que conocéis aquí, cerca por Barcelona, imagino que en Valencia también puede haber llegado, que son escolares, pero que en este caso nosotros las planteamos para los coros que están federados. Y de hecho hemos tomado una Cantania de años antes del auditorio y la hemos traducido al euskera para ser interpretada por coros que ya están federados no escolares. Eso por un lado. Y por otro lado... Con todos los permisos. Sí, o sea, ha sido solicitado y se va a hacer todo, se va a presentar en otoño, se está preparando ya y en otoño se va a preparar. Y el otro proyecto que es una cantata, está así para escolares que no han cantado nunca, tipo Cantania, es una propuesta que ha venido lanzada desde la Escuela de Euskadi que hizo un encargo a un compositor vasco, que es Yago Vázquez Arán, y que va a hacer ha escrito ya una cantata para escolares que no han cantado nunca y se hará en mayo. Ya está en marcha también y en mayo se va a estrenar. Luego, pues lo tenemos... No sé. Bueno, dentro del plan de dinamización ya teníamos ya funcionando desde hace unos años el coro joven de Euskal Herria. Bueno, se trata de que siga funcionando tan bien como lo ha ido haciendo, de seguir sosteniéndolo, de ponerles nuevos retos, pero también queremos dejar claro que este tipo de coro no es un coro como un coro más, digamos, un buen coro, un coro más, no. Es un coro donde los chavales pasan. Es decir, no es un coro con vocación de llegar a ser el mejor coro del mundo de jóvenes y se queda, no. Es una franja por la que los chavales pasan. Es un sitio donde se van a poder formar a nivel, bueno, pues, como cantores con muy alto nivel, porque los directores que traemos también intentamos que sean de ese perfil, pero no es su coro, no sé si me explico. O sea, tienen que saber que es un sitio de paso. Luego, con esa formación que van a conseguir en ese coro, ellos van a poder quizás fundar un coro o aportar en sus propios coros de origen pues ese plus, ¿no? Ese valor añadido que han conseguido en ese coro. Esto es importante decirlo porque a veces este tipo de dinámicas suscitan incomodidades en los directores de los coros de origen. Bueno, que se me van, es que claro, es que ya no quieren cantar conmigo, es que... Entonces eso hay que cuidarlo mucho, o sea, no se trata de robar cantores, sino de ofrecerles una formación transitoria para que luego vuelvan a sus coros de origen o sigan en sus coros de origen. Tal cual existe el coro de jóvenes, nos gustaría tirar un poquito hacia abajo y fundar el coro de adolescentes de Euskal Herria y el coro de niños de Euskal Herria. Pero esos son proyectos que todavía llegarán. Nos tenemos que continuar. Y ya el tercer punto, que prácticamente nos falta ya poquito tiempo para terminar nuestra presentación, sería el plan de comunicación. Creemos que hay una necesidad importante de que la sociedad entienda y conozca lo que es un coro, lo que se hace en un coro, cómo funciona un coro. La gente no sabe. Que la gente sigue asociando coros a cosas de iglesia, a cosas de funeral y a cosas aburridas. Entonces, sabemos que es ir contracorriente porque las dinámicas sociales y de ocio nos están llevando hacia un individualismo, hacia un móvil, la maquinita, el videojuego, etcétera, etcétera, como técnicas de individualización. Y todo lo que son técnicas grupales o dinámicas grupales
pues se están quedando como raras, ¿no? Como por lo menos raras. Y entonces, bueno, pues nos parece importante, en la medida en que podemos, que es de momento limitada, bueno, pues hemos empezado a pensar en una serie de vídeos en los que se vea por dentro lo que hace un coro de niños, vídeos muy cortitos que podamos compartir y que ya estamos, bueno, intentando poner en marcha con una campaña, un pequeño leitmotiv de la campaña que sirva para bueno, difundir coros de niños cantando, ensayos divertidos, etcétera, etcétera, de forma que los niños digan que se lo pasan muy bien cantando en un coro, etcétera, etcétera. Eso, por ejemplo, esa es una de las acciones que se nos ocurre. Sí, el testimonio es importante porque más allá de ver el producto final de un buen coro de niños, o un coro mediano, quiero decir, haciendo una música divertida, pasándoselo bien, más allá de eso está la palabra, está el que un niño mire a cámara y diga: jo, es que aquí he hecho amigos, nos vamos de viaje a no sé dónde, todos los sábados quedamos para hacer no sé qué. O sea, eso creemos que es importante, porque al final una actuación, vale, tú la ves, incluso igual hasta la cortas a la mitad, porque todos sabemos que ya tenemos poco aguante para la concentración, pero unas pildoritas me lo paso genial, ¿no? Un vídeo corto, eso es mucho más efectivo, entonces estamos tirando un poquito por ahí. También, bueno, este año hicimos 2 vídeos muy currados y muy específicos con el coro de jóvenes del País Vasco, en el que les hicimos participar con una joven cantautora del País Vasco, que ha sido miembro además del coro de jóvenes del País Vasco también en su día, y que está teniendo un éxito ahora. Entonces propusimos hacer 2 arreglos corales, buenos arreglos corales de esas 2 piezas que elegimos suyas, y hacer un videoclip participando ella con el coro de jóvenes a capella, ¿no? Y bueno, la verdad es que ha sido un boom, porque ha sido un proyecto súper cuidado, súper bonito, y que ha tenido miles de visualizaciones en nada, en un par de días. Ha sido una cosa como loca, ¿no? Y creemos que este tipo de pequeñas actuaciones son las que pueden ir poco a poco revertiendo la manera en que la sociedad pueda ver, porque uno piensa que con un coro se puede hacer algo así. Y bueno, para terminar, bueno, los que me conocéis sabéis que yo siempre que tengo ocasión hablo de esto. Chicas, seguro que muchas de vosotras, hablo allí porque está toda la juventud, seguro que más de una de vosotras ha tenido la tentación o ya estáis en ello de escribir. Por favor, hacedlo, no tengáis miedo, probad cosas, dárselo a vuestros amigos, probadlo en coro, en un cuarteto, un grupo de amigos, porque de verdad es un mundo maravilloso y nosotras siempre estamos, ay,